Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China le damos las gracias por conectarse a nuestra videoconferencia de hoy. Perú, un paraíso de misterios milenarios, que estará a cargo de Anthony Choi, abogado, escritor y periodista de investigación. Me voy a tomar unos minutos para contarles un poco sobre la trayectoria de Anthony. Anthony es abogado, escritor y periodista de investigación. Fue investigador principal de la Fuerza Aérea del Perú sobre el fenómeno OVNI y responsable del incidente Chulucanas, primera investigación oficial sobre el tema OVNI en el Perú. Tiene estudios de maestría en comunicación social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de alta gestión en defensa y desarrollo nacional por la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. Ha sido invitado a dar conferencias y talleres a diversos países. En 2017 y 2013 fue invitado al National Press Club de Washington, D.C., el auditorio político más importante de los Estados Unidos, y en el 2018 fue invitado por la Asociación China de Ufología a Moscú, Rusia. Ha participado en documentales para History Channel, Discovery Channel y National Geographic. Condujo y coprodujo durante 12 años el programa radial de culto Viaje a otra dimensión, en Radio Capital, que se transmitió por radio, televisión e internet sobre la temática ovni y paranormal en el país. Desde una visión crítica, llegando a tener cerca de 17.000 llamadas telefónicas. Actualmente conduce y coproduce No Estamos Solos, a través de RPP, la radio más importante del país y que se escucha a nivel nacional. Está escribiendo además su primer libro sobre el tema. Quiero comentarles que estas actividades son realizadas y difundidas por la Asociación Peruano-China como un espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores y de nuestra comunidad. Antes de darle paso a Anthony, quiero comentarles que pueden ir dejando sus preguntas los que estén conectados en Zoom, en el chat y en la sección preguntas y respuestas, y los que nos están viendo por Facebook en la sección de comentarios. Y luego nosotros se las vamos a retransmitir a Anthony. Anthony, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Pero muy buenas noches, Alberto. Para mí es un gusto, un placer estar aquí en la sesión peruano-china y déjame primero saludar y agradecer profundamente, ¿no es cierto?, al presidente de la APC, don Erasmo Wong, saludar a la gerente, ¿no es cierto?, de la APC, Olinda Chan, con la cual me une una larga amistad, porque quiero contarte, Alberto, que yo fui secretario general del Centro Cultural Peruano-Chino durante 3 años, ¿no? Y yo era el secretario y Olinda era la presidenta. Y justamente en nuestra gestión es que se compró lo que actualmente se conoce como Vía Tuzán, y se hicieron muchas obras además, ¿no? Así que regresar a la APC, regresar al CCPC, regresar a vincularme con la comunidad chino-peruana para mí es una profunda satisfacción, ¿no? Yo soy nieto de chino, ¿no? Mi abuelito, Kim Fo Choi Lui, ¿no? Se afincó en uno de los barrios tradicionales de Lima, en los barrios altos, ¿no? Entonces yo soy de los barrios altos y mi infancia prácticamente la pasé en el barrio chino, ¿no? Cada vez que yo siempre digo, cada vez que yo quiero reconciliarme con la vida, lo que hago es regresar a la calle Capón, ¿no es cierto? Y recorrer sus colores, olores, sabores, y al conectarme con mi niñez, me conecto con la vida, ¿no? Así que para mí es un gusto estar con ustedes esta noche. Y para Y, nosotros es un gusto tenerte. ok, muy bien. Te Bien, dejo para que puedas presentar el tema y luego regreso contigo para las preguntas. muchas gracias, Alberto. Bien, el tema de esta noche es acerca de los misterios milenarios del Perú. Y es un tema, yo creo que es muy interesante porque Einstein, ¿no?, que es considerado uno de los paradigmas del pensamiento científico, dijo alguna vez que el misterio es la fuente verdadera de todo arte y ciencia. Aquel que estuviera negado al misterio o a la fascinación por lo desconocido, simplemente tiene los ojos cerrados, está muerto. Entonces, partiendo de esto, yo creo que lo misterioso, los hechos misteriosos que no tienen explicación, tienen un papel muy importante en todos y cada uno de nosotros. No solamente en los que creen estos temas, sino además en los que no creen estos temas, ¿no? Yo vengo desarrollando ya de hace un tiempo unas conversaciones a las cuales llamo conversando con Anthony Choi, en la cual en Instagram, @AnthonyChoiOficial, en la cual converso con diferentes personas, inclusive con escépticos o ateos. Y yo siempre digo, todos tenemos experiencias paranormales, todos. Y me dicen, no, yo no tengo. Y después de unos 5 o 10 minutos conversando conmigo, al final se dan cuenta que sí.
todos hemos tenido a un tema que no tiene explicación, que está dentro de del territorio de lo desconocido. Y el Perú, el país al cual pertenecemos, yo creo que debería tener como un timbre de orgullo el ser un país de misterios, ¿no? Yo siempre he dicho que, si bien es cierto, el sabio Antonio Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, yo creo que más bien, sin tratar de corregir al sabio, el Perú es un ciego milenario sentado en un baúl lleno de maravillas y misterios. Yo soy de las personas que cree que la realidad es una gran casa Batusita. Y hay que entenderlo desde el punto de vista de por qué el Perú, ¿es cierto? Y es porque el Perú pertenece al exclusivo club de 4 o 5 países en los cuales surgió la civilización humana. Sí. O sea, hace más de 5.000 años surgió la civilización en esta zona andina. Es tan antiguo Caral como la pirámide de Egipto. Y esta característica de ser un país milenario la tiene muy pocos países, ¿ah? Digamos, la tiene Egipto, la tiene la India, la tiene Mesoamérica, incluido México, la tiene lo que actualmente sería lo que en el pasado fue la antigua Mesopotamia, la tiene la China y la tiene el Perú. En realidad la zona andina. Entonces, ¿por qué en el Perú hay misterios? Porque el Perú es un país milenario y porque siendo milenario tiene misterios milenarios. Yo soy de las personas que cree además que esta cantidad y calidad de misterios que hay en el Perú no lo tiene otro país y que así como en una oportunidad nosotros en el terreno gastronómico teníamos a nuestras madres que nos preparaban nuestro lomo saltado, nuestro yuquito con charqui o nuestra, no sé, pachamanca, y la veíamos como algo cotidiano hasta que hubo un movimiento que puso en relieve esto y imagínate lo que pasó. Perú, primera potencia gastronómica del mundo. Yo creo que algo así podría ocurrir con los misterios, ¿no? Porque, de acuerdo a estas investigaciones que nosotros venimos realizando, el Perú es un paraíso de otros mundos, ¿no? Nosotros venimos investigando estos temas de hace 22 años, el tema del fenómeno OVNI en el Perú. Luego estuvimos durante 5 años colaborando estrechamente con la Fuerza Aérea del Perú en su oficina OVNI. Sí, existe una oficina OVNI en el Perú, de la Fuerza Aérea, está en la cuadra 51 de la avenida Arequipa. Ahí estamos en el Expediente Secreto X peruanos, ¿cierto? El cual yo fui integrante, fueron años pues, maravillosos. De hecho, ahí me encargaron de investigar lo que con el tiempo se convertiría en la primera investigación oficialmente revelada en el Perú sobre el tema OVNI, que es el incidente Chulucanes, ¿no? Que luego, de repente, más adelante podríamos hablar al respecto. Pero luego vino el ser conductor y coproductor de un programa de misterios, algo que no había en el Perú, y que fue el programa pues, de Viaje a otra dimensión, que ante la sorpresa de todos pues, duró 12 largos años, ¿no? Y esta longevidad se debió al vínculo que tuvimos con nuestros oyentes y televidentes, porque salíamos en radio, televisión e internet. De eso, esto muestra las 17.000 llamadas telefónicas que tuvimos en estos 12 años, ¿no? Y actualmente estamos en RPP, a nivel nacional, en el programa No Estamos Solos, ¿no? 3 horas el sábado, 3 horas el domingo, desde 9 de la noche a 12 de la noche. Pero, o sea, cuando uno junta la información que yo recibí durante estos 22 años de investigación OVNI, más los 5 años que investigué el tema OVNI para la Fuerza Aérea, más los 12 años en el cual tuve esta relación tan estrecha con las historias de miles y miles de oyentes sobre el tema paranormal, sobre el tema de la criptozoología, sobre el tema de misterios ancestrales, históricos, ecológicos, uno dice, wow, el Perú es una potencia de misterios. De hecho, yo considero que el Perú es una potencia ufológica, por ejemplo, y si me permiten, por ejemplo, podríamos empezar con el tema del fenómeno. De acuerdo a mis investigaciones, el Perú tiene avistamientos ovnis en el 75% del territorio nacional. Y muy aparte de hablar del mar territorial de las 200 millas. El Perú tiene cantidad y calidad de casos en el tema OVNI que es impresionante. Solo déjeme decirle, por ejemplo, que el Perú tiene el caso, el más importante caso de encuentro de un OVNI, o sería mejor dicho, de un avión militar con un OVNI. El más importante y estudiado caso de la historia. El denominado caso La Joya, ocurrido el 11 de abril de 1980, cuando un avión Sukhoi 22, nuevecito, de paquete,
que estaba en la base de La Joya, que es nuestra base de la Fuerza Aérea más importante al sur del Perú, tuvo que hacer un scramble, o sea, una interceptación aérea con algo que al principio se creyó que era un globo meteorológico, un globo espía, que estaba encima de la base de La Joya, en Arequipa. Cuando salió a hacer esta interceptación aérea, llamada scramble en la terminología militar, lo que encontró el joven teniente de la Fuerza Aérea, Óscar Santamaría Huertas, que a la sazón tenía unos 24 años, pero era uno más habilidosos pilotos de Sukhoi 22, que a su vez era el avión caza más letal en esa época. Lo que pasó fue impresionante, amigos. O sea, durante cerca de media hora, el Omni jugó con el Sukhoi 22 al gato y al ratón, sobrevolando todo el cielo de Arequipa, inclusive llegando hasta Camaná. Pero hubieron dos hechos, amigos, que yo quiero relevar de una manera, dan como conclusión que lo que tenía el teniente Óscar Santamaría no era simplemente un avión o con tecnología norteamericana, china o rusa desconocida. ¿Por qué? Porque estando Santamaría frente a ese supuesto globo, que en realidad era un objeto volador no identificado, le disparó lo que en la terminología militar se conoce como una pared de fuego. O sea, le disparó 68 obuses. Un poco para que entiendan, amigos, un obús es una bala del tamaño de una gaseosa de 3 litros. No fue una bala que le disparó 68 obuses. Si alguien me pregunta qué fue lo que le pasó al objeto, absolutamente nada. Le impactó, pero no pasó absolutamente nada. Cuando le preguntaron a Santa María cómo fue eso posible, le dijeron, bueno, mira, ¿tú has visto la película Terminator, donde se ve que le disparan unas balas a este robot y el robot absorbe el impacto? Sí, bueno, así fue. Absorbió el impacto. Miren, señores, tanto en el 80 como en el 2020 es imposible que algún tipo de tecnología extranjera pueda soportar esa pared de fuego. Sería prácticamente destruido. No le pasó absolutamente nada a este objeto. No solamente eso, el segundo hecho destacable fue que este Sukhoi 22 iba persiguiendo al OVNI a unos 900 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad crucero de un avión comercial, ¿no? Pero iba a 900 kilómetros por hora. Cuando de pronto este avión, este OVNI hizo algo imposible. ¿Qué hizo? Paró en seco. Miren, amigos, si ustedes van, no sé, por la Javier Prado, y no digo que vayan a 900 kilómetros por hora, vayan a 30 kilómetros por hora y paran en seco, bueno, saldrían disparados si no están con la cinturón de seguridad y qué sé yo, saldrían disparados los pilotos y copilotos y pasajeros. Pero no solamente eso, sería imposible que paren seco, porque hay la ley de la inercia. O sea, frena, todavía tiene que recorrer un tramo. Aquí no. Aquí, paró en seco. Eso no solamente es imposible desde el punto de vista tecnológico, sino que viola las leyes de la física, o sea, viola la realidad tal como la conocemos. Este hecho, que está considerado, como vuelvo a repetir, el caso de encuentro de un avión, un ovni más importante a nivel mundial, ocurrió en el Perú. Por eso que decía que el Perú es una potencia ufológica. Si ustedes me permiten, puedo darles un segundo caso, ¿no? Es un caso totalmente desconocido que yo lo investigué, es acerca de los humanoides de San Bartolomé. ¿Qué ocurrió ahí? En una noche muy fría, en julio del año 2000, estaba en el pueblo de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, estaban dos señores, dos jóvenes pobladores de este pueblo de San Bartolomé en Huarochirí, estaban, bueno, hay que decir las cosas, estaban libando, estaban tomando licor, estaban brindando. Salud, le decía uno al otro, salud. Cuando de pronto uno de ellos dice, oye, mira, ¿qué es eso que está en el cielo? Y yo veo de repente algo que cruza el cielo y como que se esconde o aterriza detrás de una loma. Entonces uno le dice al otro, oye, vamos a ver qué es. Bueno, vamos, bueno. Y luego suben. Estos dos personas, que vamos a decirlos para efectos de esta conferencia, porque no podemos decir sus nombres, vamos a decirle borracho 1 y borracho 2. Los dos borrachitos estaban subiendo a la loma y de repente ven que en sentido contrario bajaban dos seres humanoides, o sea, cabeza, tronco, extremidades, o sea, eran parecidos humanos, pero tienen muy delgados, con una especie de un traje Weston muy pegadito al cuerpo, pero que tenían dos características que lo hacían diferentes a un humano. La primera, que le brillaban intensamente los ojos. Y la segunda, estaban flotando. Entonces, cuando estos dos seres
se están bajando por la loma y estos dos borrachitos están subiendo por la loma, se encuentran. Y uno de los borrachitos quiere agarrarle en el cachete a este supuesto extraterrestre. Algo así como, tócame si soy realidad. Y lo que pasó fue que el extraterrestre le tiró un puñete al borrachito. Yo entiendo que, supongo que no habrá entendido pues el lenguaje corporal, ¿no es cierto?, de los humanos, y lo habrá entendido como una especie de amenaza. Bueno, la cuestión es de que le tiró un puñete y el borracho salió volando. Entonces el borracho 2 le dijo al extraterrestre, oye, compadre, ¿qué tienes con mi pata? ¿No? Y en esos momentos, amigos, se armó lo que yo considero la primera guerra intergaláctica, ¿no es cierto?, entre humanos, entre la civilización humana con una civilización extraterrestre. Se agarraron a golpes, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como ustedes comprenderán, la civilización humana está muy mal representada, ¿no? Estas dos personas que estaban en estado etílico. Bueno, esto no hubiera pasado, amigos, de una historia de borrachitos, si no fuera, porque en ese momento entraba al pueblo un taxi que venía de Chosica, que está muy cerca a San Bartolomé, y en el cual iban el taxista con dos personas que iban, habían pagado, eran dos comerciantes de Chosica que habían pagado su pasaje para llegar a San Bartolomé. Y lo que vieron fue esto, o sea, ellos entran al pueblo, iluminan con el taxi y ven una escena extraña, ven a dos personas tiradas en el suelo y a dos seres altos flotando que le estaban dando de algo. Entonces, lo primero que dijeron el grupo los taxistas es lo que siempre dan cuando uno ve algo con este tipo. Dijeron, Dios mío, el diablo. Y en ese momento querían huir, querían salir, fue terrible, ¿no? Y lo que pasó al final fue que le pagaron rápidamente al taxista, el taxista se dio media vuelta, salió y tomó las de Villadiego, y los dos señores comerciantes se encerraron en su casa a rezar un rosario y a rezarle al patroncito San Bartolomé. Miren, queridos amigos, yo he hablado con borracho 1, he hablado con borracho 2, he hablado con el taxista, he hablado con el comerciante y he hablado con su esposa. He hablado con 5 personas. Las 5 personas no sabían que yo iba a ir a hablar con ellos. Y los 5 me han contado exactamente la misma historia. Aquí no es que se han inventado, aquí no es que ellos han inventado una historia para cobrarme, aquí no es que ellos sabían que yo iba a ir y se habían preparado, habían entrado en concierto. Aún más, esta historia para ellos era vergonzante. Ellos tenían miedo de hablar de esto por el tema, el prurito de que no le van a creer. Si ustedes me preguntan a mí si esta historia es verdadera, yo pienso que sí. Porque yo creo que el testimonio humano tiene un valor importantísimo en las investigaciones de este tipo, ¿no es cierto? De hecho, el testimonio humano es materia prima de la sociología, la antropología, estudio de mercado, de la psicología y del derecho penal, por ejemplo. Uno puede meter a alguien a la cárcel solamente con un testimonio. Entonces, yo haciendo una investigación científica, teniendo como uno de los ejes del testimonio humano es que salen este tipo de historias, de una manera problematizan el tema, ¿no es cierto? Porque acá la cuestión es, un momentito, ¿acaso estamos solos en el universo? O peor aún, ellos, sea lo que sea, ya están entre nosotros. Esas preguntas se las dejo de repente para responderlas al final de esta charla. Y entonces estamos viendo acerca de la calidad de casos que hay. La calidad de casos, por ejemplo, el tema del contactismo, la posibilidad de que haya personas que tengan algún tipo de relación, link, contacto, intercambio, diálogo con un ser extraterrestre. Acá hay casos impresionantes. El caso de Donato Cervantes en Huaraz, es el que yo denomino el caso perfecto, ¿no? El caso de Vlado Kapetanovich Vitkonovi, ocurrido en el callejón, en el cañón del Pato, en la hidroeléctrica Boyanca, extraordinario caso, del cual él escribió un libro llamado 150 horas con extraterrestres, y así por el estilo, ¿no? Lugares en los cuales hay cantidad de avistamientos ovni, está, como vuelvo a repetir, en el 75% del territorio nacional. Tenemos desde zonas impresionantes, chulucanas en Piura, y muchas zonas del Alto Piura. El callejón de Huaylas, en Ancash, y el callejón de Conchucos. La zona de Chuschuco, en Tanga. Pucallpa. El corredor que hay entre Iquitos y Nauta. El corredor que hay, el marítimo que hay desde Chiclayo hasta Lima. Aunque parezca mentir lo que voy a decir, la Costa Verde.
zonas al sur de Lima como Chilca, en la Sierra de Lima como Marcahuasi. Zonas, curiosamente, muchas de las zonas donde hay avistamientos ovni, o llamados hotspots, está relacionado con dos factores. El primero, con zonas arqueológicas, y lo segundo, con el factor energía. Cuando digo energía, es, por ejemplo, zonas en las cuales hay actividad volcánica, hay avistamientos ovni, como el ovni que yo vi personalmente durante la erupción del volcán Ovinas, o lugares en los cuales hay actividad sísmica, como la gran cantidad de avistamientos ovni que se dio durante el terremoto del año 2007 en las zonas de Chincha, Ica y Cañete. Se habla, por ejemplo, para precisar mucho, ya que estamos acá en Lima, de que existirían 3 bases ovni ubicadas en los siguientes lugares. La base central, que está en la isla San Lorenzo, frente al Callao. La que está al sur, que es la base ovni que está frente a la playa Yaya, en Chilca, y la base norte, que está en la playa de Chancay, al norte de Lima, en el norte chico. Yo hemos hecho investigaciones en las tres lugares y hemos encontrado experiencias alucinantes, amigos. Yo, por ejemplo, en el caso de la base ovni que está frente al Callao, nosotros simplemente ustedes les pediría que pregunten a toda la gente que pernocta, que vive en la zona de La Punta, que vive en la zona de Cantolao, en la madrugada, para que les cuenten, cuando entran y salen esferas de luz hacia la isla San Lorenzo. Yo he estado el año pasado en una expedición en la isla San Lorenzo, pasé una noche en la isla San Lorenzo, y nosotros vimos esferas de luz que entraban en el mar. Con respecto a la base al sur de Chilca, bueno, en Chilca hay cantidad de historias acerca de diferentes fenómenos, ¿no? Entrada y salida de esferas, avistamiento de ovnis, o sea, objetos metálicos, avistamiento de seres extraños, generalmente tanto en la zona de Chilca como en las zonas aledañas de Pachacamac, por el estilo, y avistamiento de seres extraños. Eso es al sur. Y al norte, en la zona de Chancay, tenemos muchos recuentos de personas que, por ejemplo, pasan Pasamayo, tanto transportistas como personas que pasan por la variante de Pasamayo como la zona de Pasamayo hacia abajo. Y también testimonio de gente que ha visto surgir en el mar del Chancay, como un caso de una señora que vio salir 10 ovnis consecutivamente de la base de Chancay. Ahora, curiosamente, se habla mucho de que esto está siendo monitoreado, ¿no?, por las Fuerzas Armadas. Por eso que frente a la isla San Lorenzo tenemos a la base de la Marina de Guerra, que monitorea perfectamente la zona. En el caso de Chilca tenemos una base de la Escarita y tenemos la base de Punta Lobos de la Fuerza Aérea. Y con respecto al Chancay tenemos la base de Ancón. Bueno, muy bien. Ahora, si me permiten, podríamos pasar a otro aspecto para que vean la riqueza que tiene nuestro querido Perú. Hemos hablado del fenómeno, hemos hablado de lugares de avistamientos, podríamos hablar de muchos casos francamente alucinantes, de encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo, del cuarto tipo. ¿Cómo es eso? Encuentros cercanos del primer tipo, avistamientos. Y para eso podríamos citar el incidente Chulucanas, ¿es cierto? Grabado en video, ocurrido el 15 de octubre del año 2001, 15 de octubre primer avistamiento, 30 de octubre segundo avistamiento, 15 de noviembre tercer avistamiento. Grabado en video el primer avistamiento durante 50 minutos por Iván Izan Anfaro, que era el camarógrafo de la municipalidad. Señores, ese incidente Chulucanas, no estamos hablando de un avistamiento que duró 1 o 2 minutos, no, duró 50 largos minutos. No fue un villorrio perdido de la selva o de la sierra, no, fue encima de la ciudad de Chulucanas, durante una procesión, y no de cualquier procesión, sino la procesión del señor cautivo de Ayabaca, donde fue visto por cerca de 300 personas. Lo que se ve ahí es 8 esferas de luz de color rojo anaranjado, flotando en completo silencio, no 1 o 2 minutos, sino, como digo, 2 horas y media, grabados 50 minutos, en que empiezan a hacer evoluciones sobre la ciudad y luego avanzan sobre la gente que está en la procesión y la gente huye. Cuando la gente huye, los objetos se alejan. Cuando la gente se acerca, los objetos nuevamente se abalanzan. Bueno, del incidente Chulucanas tenemos eso, tenemos el video de un aterrizaje, tenemos como en todo el Valle del Morropón empiezan a aparecer luces por todo lado. Tenemos cuando Iván Isa está grabando un objeto, todo ocurrido en el incidente Chulucanas, ¿eh? Un objeto de 25 metros de largo,
y de repente escuchan un hola, ¿no? No, es una cosa de locos. Eso en encuentros de carne de primer tipo. Ver a... no. Encuentros de carne de segundo tipo. Tener evidencia de aterrizajes. Bueno, tenemos huellas que fueron encontradas en la zona también en Palo Blanco, en Chulucanas, en Piura, y nos encontraron huellas de aterrizaje. También ocurrido en Yurimaguas en el año 2017, cuando vieron un objeto trípode que aterrizó y dejó huellas. Encuentro cercano al tercer tipo, ver a los pasajeros, ver a los tripulantes, o sea, ver al chofer de la combi, ¿no? Tenemos muchos casos, el que acabo de mencionar, por ejemplo, de los humanoides amarillos. Y hay un caso que yo justamente la semana voy a salir a investigar, ocurrido al sur de Lima, en el cual aterrizó un ovni e invitó, los extraterrestres supuestamente invitaron galletas, o sea, una cosa de locos. Encuentros se gana el cuarto tipo, es la denominada secuestro extraterrestre o abducciones. Bueno, déjenme decirle, amigos, que nosotros hemos investigado eso, y el caso de las abducciones o secuestros extraterrestres está mucho más difundido de lo que uno cree. Lo que pasa es de que la gente no quiere hablar del tema, ¿no? Pero yo tengo casos en los cuales inclusive en rayos X se ha detectado objetos metálicos que le han introducido a una madre y a su hijo, por ejemplo, ¿no? Y hay una suerte de monitoreo y todo eso. Entonces, bueno, ahora podríamos pasar, si me permiten, a otro aspecto de los misterios en que Perú es una potencia. El aspecto de los fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales se denominan, o sea, la presencia de fantasmas, duendes, ataques de incubos, de sucubos, así por el estilo. Dentro de la presencia paranormal también podríamos hablar de los personajes mágicos del Perú, ¿no es cierto? Como son, por ejemplo, el Tunchi en la Amazonía, el Muki, que es un duende que hay en Cerro de Paso, el Yacuruna, que es una especie de tritón que está en el Amazonas, y en diferente parte de la selva, el Yayacumama, también ha sido visto en diferentes partes de la zona, y tuve un caso que investigué, el denominado la bestia negra de Pucallpa, un caso extraordinario, ¿no es cierto?, de un Yacuruna. Este Yacuruna, perdón, es un Yacumama, que es una especie de serpiente gigantesca, que atacó, por darle un ejemplo, en el caso de la bestia negra de Pucallpa, era un ser que atacó en la localidad del lago Soledad, en la carretera, la marginal de la selva, a unos 30 kilómetros de Pucallpa. Yo entrevisté a los 3 sobrevivientes, que lo que vieron fue una especie de un animal que tenía una cabeza parecida a la de un caballo o una vaca, pero que era una especie de serpiente. Cuando esta investigación la realizamos con un criptozoólogo, el doctor Pedro Hawkins, que investigamos el tamaño de la cabeza, y don Pedro Hawkins determinó que, de acuerdo al tamaño de la cabeza, podría determinarse que el animal podría tener entre 20 a 25 metros de largo, con una anchura del cuerpo de más o menos 1,10 m, o sea, casi como si fuera un barril, ¿no? Ahora hay que entender, amigos, que el animal más, el ofidio, de acuerdo a los herpetólogos, más grande que existe en el mundo, podría ser pues, una pitón africana, que puede llegar a tener la friolera de 9 o 10 metros. Bueno, esta cosa, este ser que atacó a esta comunidad, medía entre 20 y 25 metros. Y por lo tanto, ahí la determinación fue que fue un críptido. Animales como esos, monstruos que hay en el Perú, el caso del yauraja o demonio de Guarmey, un caso que yo investigué en el año 2010, y que actualmente este ser ha vuelto a atacar, está atacando en estos días, en estas semanas, en la localidad de Roldán, Cañete. Y curiosamente no es cubierto por la prensa. Un animal, un ser que ataca cerdos, carneros, pequeños caballos, terneras, en total silencio, absorbiéndole la sangre y teniendo a los animales totalmente inmovilizados, e inclusive con los perros que están ahí de guardianes, se quedan inmovilizados. Y las personas que han logrado ver al animal, muchas de ellas han entrado en shock, y curiosamente, a partir de momento entran como una especie de shock postraumático y no quieren hablar del tema. Es muy extraño. Este ser que atacó, como digo yo, en el año 2010, en la localidad de Puerto Guarmey, cuando yo investigué y pudimos sacar una huella
que fue llevada a los Estados Unidos para el molde de la huella, para analizarla, la conclusión a la que llegaron fue que era un cánido. O sea, un cánido puede ser un lobo, un zorro, un perro, pero el problema que tenía que el lobo o el cánido más grande podría ser un lobo estepario, cuya huella podría alcanzar 11 centímetros. Bueno, amigos, la huella de este animal o este monstruo tenía 16 centímetros. Nosotros estamos investigando actualmente el ataque de este yauraja, al cual yo le he puesto el nombre de yauraja, que está atacando ahora en Roldán, en Cañete, y nos trajimos y hicimos un grupo de investigación multidisciplinario con el médico forense, doctor John Islachín, y con un experto en huellas, en estos temas, Pedro Noguchi, y nos fuimos allá y pudimos recoger un cadáver recién encontrado de un pequeño lechón, un chanchito. Lo trajimos a Lima, se hizo la necropsia, y lo que se determinó fue que el animal había muerto por una mascada, en la cual había roto las costillas, pero que el ancho de la boca no podía aducirse ni a un puma, ni a un zorro, ni a un perro. ¿Qué es lo que mata a estos animales y que ha atacado? Como digo, en Puerto Guarmey ha habido ataques en Paucartambo y también en Arequipa, y ahora en Roldán, Cañete. No lo sabemos. Pero esto está asociado al tema del chupacabras, de alguna manera. Entonces, como ustedes pueden ver, amigos, hay también el tema de la criptozoología, un tema muy, muy interesante, porque inclusive, y esto es una primicia para esta conferencia, este vivo que estamos realizando, nos han dado información acerca de que han debido el avistamiento de un supuesto dinosaurio. No puedo decir todavía el lugar donde ha sido avistado, pero como ustedes comprenderán, yo inmediatamente estoy alistando mis bártulos, estoy yendo raudo a la zona, ¿es cierto? No sé si tendré la suerte de encontrar al animal, eso ya no depende de mí, depende del destino, depende de Dios, no lo sé, pero sí, es mi intención entrevistar a los testigos que sobrevivieron al ataque y además filmar y grabar toda la zona en la cual ocurrió esto, ¿no? Entonces, sobre estos temas hay mucha información, el tema de la criptología, el tema de lo paranormal, por ejemplo. Casas encantadas. El Perú, Lima, por ejemplo, tiene lugares encantados, ¿no? La capital del Perú. Estos lugares que podrían aducirse a ser lugares como el Real Felipe, la sala de torturas de la Santa Inquisición, la Quinta Geri, el sexto piso del Hotel Bolívar, el Morro Solar, la Casa Hacienda Unanue en Cañete. Y en especial de todos ellos, yo quiero destacar el tema de la Torre de la Reina, el Torreón de la Reina del Real Felipe. De hecho, vinieron aquí investigadores de un programa de televisión norteamericano, The Ghost Hunters, y luego de investigar la Torre de la Reina del Real Felipe, llegaron a la conclusión que era uno de los lugares más paranormales que habían estado ellos, y que ellos decían inclusive mucho más paranormal que la Torre de Londres en Inglaterra, ¿no? Entonces, este tipo, en tanto lugares encantados, tenemos mucho. Y en el tema de personajes, de misterio, tenemos también muchos también, como ya lo decía, temas como, por ejemplo, el Pistaco, que asola la zona de departamentos como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, y el cual hay un caso extraordinario en el cual se abrió un proceso judicial a una banda de estos pistacos, a lo cual yo denomino Andean Serial Killers, o sea, asesinos seriales andinos, ¿no? Porque esos son. Y las personas que creían que esto eran simplemente mitos y leyendas, debo decirles que existe un proceso penal en el cual se descubrió a una banda de pistacos. Así que, no sé, Carlos, ¿cómo vamos en el tiempo? Si de repente tú me dices cuánto me falta, adelante, por Estamos favor. bien. Yo creo que unos 10 minutos ya podríamos empezar la ronda de preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que decía era eso, ¿no? O sea, en el tema paranormal hay diferentes personajes, digo yo, por ejemplo, inclusive que pueden ser y son inspiración en el extranjero. Recordemos que el denominado Yaculuna o Tritón amazónico fue inspiración
de una película que ganó el Oscar, ¿no? En el año 2017, ¿no es cierto? O sea, y así por el estilo, ¿no? Muchos dicen que el Perú vendría a ser una especie de paraíso para Indiana Jones, y sí, es cierto. Tenemos tanto inclusive lugares enigmáticos del punto de vista arqueológico, ¿no? Por ejemplo, la línea de Nazca, ¿no? Que si bien es cierto, en este momento ya hay ciertas hipótesis que están lanzadas acerca de que habría sido hecho por la cultura nazca, no deja de maravillarnos el conocimiento matemático, astronómico, porque hay que entender de que la línea de Nazca están alineadas con los astros, con determinadas fechas astronómicas. Ahí entra el tema de lo llamada arqueoastronomía. Entonces, yo creo que es posible que, no digo de que necesariamente la línea Nazca ha sido hecha por extraterrestres, que fue una idea sembrada en los 70 por un escritor europeo, Erich von Däniken, ¿no? Cuando escribió Recuerdos del Futuro. Y yo creo que no, yo creo que muchas de las grandes obras de la arqueología peruana han sido hechas por peruanos, ¿no? Yo creo que no podemos renunciar a la capacidad creadora del ser humano. Anthony, se te fue el audio. Anthony, ¿me escuchas? Un segundito, por favor, para pedirle que reactive su micrófono. Cierto conocimiento. Anthony, ¿me escuchas? Se te fue el audio. A ver. Ahora sí, está habilitado. ¿Me escucha? Sí, está habilitado. A ver. Ahora sí te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Está perfecto. Ok, bien, continúo. Entonces, lo que decía era eso, o sea que es probable que haya habido un conocimiento muy antiguo. Por ejemplo, en el tema de la construcción y otro de los misterios que hay arqueológicos, el misterio de la construcción de estos mega monumentos, ¿no? Estos monumentos megalíticos, en la cual, por ejemplo, en la ruina de Sacsayhuamán, o la fortaleza de Sacsayhuamán, en donde se ha puesto piedra sobre piedra, y cómo ha podido ponerse de esa manera, y los cortes perfectos que hay, ¿no? Últimamente está surgiendo hipótesis a la sazón de la ingeniería de materiales, en los cuales se está bosquejando la posibilidad de que en el antiguo Perú se conociera una suerte, una especie de concreto armado, en los cuales tenían una masa que era moldeable, como lodo, por ejemplo, y que luego, mediante ciertas técnicas que lamentablemente se perdieron, podrían haberse endurecido y teniendo la textura de piedras. Entonces las personas que lo vieron, ya siglos después, pensaban que se habían tallado piedras, y no, todo apunta a que habrían sido moldes, que habrían sido maleables, manejables, y como si fueran grandes pedazos, haciendo una comparación, grandes pedazos de queso cortados y luego estos endurecidos, ¿no? Por eso que había tal perfección en el corte o monumentos como la piedra de los 12 ángulos, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay eventos como esos, de una manera, misterios que hacen al Perú mucho más atractivo, ¿no? Por ejemplo, misterios como el tesoro de Catalina Huanca. ¿Dónde enterró esta mujer su tesoro? Una mujer que se hablaba de que a la muerte de Atahualpa, de los 4 suyos iban a traer riquezas, tesoros, y de repente, cuando se enteraron que Atahualpa murió, los tesoros fueron enterrados en diferentes sitios. Esto ocurrió al inicio de la conquista, pero luego ya más adelante, durante la colonia, surgió otra leyenda, la de Catalina Huanca, una mujer que era tan rica y que su tesoro extraordinario lo enterró en una parte de Lima que no se conoce. Algunos afirman que está en Hacho, otros afirman que está en los barrios altos, ¿no? En el Carmen Alto, otros afirman que está en el Rima, y así por el estilo. El tema de los tesoros, por ejemplo, es una cosa muy importante. El tema de dónde está enterrado el más importante Inca, ¿no? Pachacute. Algunos afirman que está enterrado
en la zona de los barrios altos también, muy cerca a la Plaza Italia, en lo que se conoce como el hospital de, hay un que llamamos hospital, el primer hospital psiquiátrico, que está justamente muy cerca a la calle Capón, al Mercado Central, y ahí dice que ahí se enterró, está la momia de Pachacute, ¿no? Entonces, hay este tipo de misterios que rodean también nuestro pasado y también nuestro presente, ¿no? Hay eventos que no tienen explicación y que han quedado en la duda, como por ejemplo el tema de las puertas dimensionales, ¿no? Ustedes saben de que en Lince, en la cuadra 8 de la avenida Canevaro, existe un punto en el cual yo he denominado la puerta dimensional de Lince, donde desaparecen las personas. Desaparecen tal cual. Ya tenemos cerca de 8 o 9 casos en los cuales han desaparecido familias enteras, ¿no? Les cuento rápidamente, por ejemplo, la historia de la familia Rojas Gamonet, porque es interesante esto, porque cuando uno habla de puertas dimensionales, siempre piensa uno en el Triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto? O piensa en el Triángulo del Diablo de Japón. No, esto ocurre en pleno zona urbana, aquí, en Lince, ¿no? Le explico rápidamente el caso de la familia Rojas Gamonet. Fue la primera familia que ocupó este tema. La señora Rojas iba con sus dos hijas de 8 y 5 años caminando para la altura de la cuadra 8 de la avenida Canevaro y venían de visitar unos familiares en Balconcillo La Victoria. Cuando de pronto están caminando por la cuadra 8 de Canevaro, ustedes imagínense, sábado, 5 de la tarde, contaminación, ambulantes, ruido, tráfico, etc. De repente, todo se borró. Cuando se dieron cuenta, estaba en otro sitio. ¿Cómo era el sitio en el que estaba? Lo que ellos describen era como una especie de enorme desierto rojizo, el que ya no había nada, absolutamente nada, pero al fondo se veía como una especie de una ciudad metálica, como si fuera de acero inoxidable, y que estaba compuesto por una especie de rascacielos como de 300 pisos, y con una especie de unos tanques gigantescos que tiran púas por todo lado. Una cosa que le llamó la atención fueron dos. Una, el cielo iridiscente, de resplandores rojizos, púrpuras, etcétera, y el aplastante silencio. Una niña le dice a su mamá, mami, ¿dónde estamos? Y de repente la mamá le dice, hija, sigue caminando. Y de repente, volvieron a la realidad. ¿Qué cosa pasó? ¿Estuvieron en el pasado de Lima? ¿Estuvieron en el futuro de Lima? ¿Estuvieron en otro planeta? ¿Estuvieron en otra dimensión? Es interesante ese tipo de misterios que hay solamente en Lima con respecto a estas puertas dimensionales. Pero si hablamos de eso, hay diferentes partes del Perú en el que hay esas puertas dimensionales. La puerta de Aramumuru en Puno. Las puertas que hay, dimensionales que yo he registrado en el Colca, en Arequipa. Puertas dimensionales que se ven en la zona de Chulucana, encima del Cerro Pilán, y donde constantemente va gente que sube y desaparece, o también ganado, ¿no? Entonces, hasta eso tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, el Perú está poblado, pues, de muchos misterios, y por eso yo siempre digo que nosotros deberíamos de alguna manera considerar de que estos misterios no solamente nos atañen a nosotros, atañen a todo el Perú, y que de una manera yo creo que las preguntas más acuciantes, yo creo que podrían ser respondidas en el Perú, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen otros mundos? ¿Universos paralelos? Y como siempre yo digo, la única forma de llegar a eso es expandiendo nuestra conciencia, abriendo nuestros corazones y sobre todo vigilando los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony, por esta presentación tuya, que nos ha dejado, creo que bastantes preguntas para hacerte. Yo voy a empezar con unas preguntas que he ido preparando para luego pasar a las preguntas de los participantes. Adelante, por favor. Nos has detallado que hay que en el país, perdón, nos has detallado todas las zonas donde hay alta incidencia de avistamientos ovni. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que en realidad el 75% del territorio nacional es que ocurren estos avistamientos. Hay cerca de 23 zonas de avistamiento hotspots, zonas calientes, que las he mencionado en esta charla. Y yo creo que se debe a que, como dije antes, el Perú siendo un país milenario, es muy antiguo. Por lo tanto, esta presencia también es muy antigua. Pero curiosamente,
estos lugares en donde hay avistamientos ovni te relacionan con dos cosas. Uno, con el tema de zonas arqueológicas y con el tema de la energía, que yo creo que en el fondo debería ser lo mismo. Parece que en el antiguo Perú había un conocimiento ancestral que también lo tenían los chinos, que los chinos lo llamaban el Feng Shui, en el cual en el antiguo Perú no se construían los templos o zonas importantes de culto en cualquier sitio, sino en zonas donde pasaban líneas de energía. Se sabe que el planeta Tierra tiene una serie de llamadas líneas ley o zona de energía. Entonces parece que en lugares arqueológicos ha sido construido sobre esas líneas, en un conocimiento ancestral muy parecido, como vuelvo a repetir, al Feng Shui chino. Por eso, que si las ruinas son construidas en zonas energéticas, las zonas energéticas también son aprovechadas por el fenómeno ovni, porque ahí supuestamente hay puertas dimensionales. Ejemplo, en Chachapoyas, en Cuela, existe una zona llamada El Tintero, en donde constantemente, digo, no he dicho, ahí, en Cuela. Caral, yo hablé con la doctora Buchari, hablé con su grupo de arqueólogos hace ya muchos años, donde me decía, hay una zona en Caral, que sabes que tiene 5.000 años de antigüedad, donde siempre se ven ovnis, no en cualquier sitio, ahí, en esa zona. Podríamos hablar del Valle Sagrado de los Incas, podríamos hablar de Machu Picchu, etc. O sea, está relacionado al avistamiento, la presencia ovni, al tema arqueológico, que está construido sobre zonas energéticas, y al tema de la energía. Llámese, aparecen ovnis en zonas donde hay actividad volcánica, donde hay actividad telúrica, o sea, sismo, donde hay zonas mineras, donde hay zonas petroleras, o sea, relacionadas con la energía. Muchas gracias, Antonio. A ver, otra pregunta es, con todo lo que has expuesto esta noche, ¿crees que el Perú sería un destino interesante para el turismo místico? ¿Y qué se debe hacer para promocionarlo como tal? Bueno, mira, yo en el año 2003, estamos en 2020, hace 17 años di una charla en el Instituto Tecnológico de Oxapampa acerca de eso, o sea, de la necesidad de hacer un turismo alternativo, un turismo de misterios, ¿no es cierto? Hay que entender que, por ejemplo, el Perú, cuando hizo su marca Perú, usted piensa en la marca Perú, se contrató a un grupo de especialistas en estos temas, publicistas, etcétera, para hacer qué cosa es lo que sería representativo del Perú. Y curiosamente, no se hizo como un símbolo representativo del Perú, pues la gastronomía. Podríamos haber puesto como marca Perú un lomo saltado. No se hizo como representativo de Perú el perfil de Machu Picchu, ya que desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Se hizo un símbolo que curiosamente se parece a la línea de Nazca, ¿no? Es un símbolo que atraviesa toda la cultura andina, porque eso está asociado, la marca Perú está asociado al misterio. ¿Por qué la gente va a Nazca? Porque cree que ha sido hecho por extraterrestres, ¿no es cierto? Porque le fascina este fenómeno que solamente puede ser visto desde arriba. Entonces, a partir de eso nomás, ya tú te das cuenta que lo misterioso tiene una importancia vital en la idiosincrasia, en el perfil del país, del Perú como país. Por lo tanto, se podría hacer omniturismo, por ejemplo. Mira, yo he estado en Roswell, ¿no? Roswell, Estados Unidos, en el cual supuestamente en el año 48 cayó un ovni. Para los norteamericanos no interesa si eso fue verdad o mentira. Lo interesa que se ha difundido eso y un pueblo que es Roswell, que está sobre la nada, en medio del desierto, que no hay nada, y ellos han hecho un pueblo que vive del fenómeno ovni. Allá los Walmart tienen la cara de un extraterrestre. Allá el desfile de 4 de julio de la Independencia es un desfile ovni. Y tiene un museo, el Museo Ovni de Roswell, que llega a 200,000 personas a $20 por la entrada. Imagínate si eso nosotros lo hiciéramos aquí, por ejemplo en Chulucanas o en Chilca, ¿no es cierto? Es impresionante. El hombre turismo, el turismo de misterios, por ejemplo, hacer turismo en lugares donde hay fenómenos paranormales, ¿no es cierto? Acá sería pues impresionante, ¿no? Pero es cuestión de que se tome un poco, mira, ya hay algunos experimentos, ¿ah? Ya se hace turismo sobre cementerios, ¿no? Hay visitas al presbítero maestro, al cementerio del Ángel, yo cuando empecé esto, en el año 2008 no había nada de eso, ¿no? Y bueno, me alegra que haya puesto pues un granito de arena en la discusión de los misterios que han motivado estas actividades, pero yo creo que sería, como te dicen, mucho, mucho más grande y mucho más en todo el Perú, ¿no? Sí. Gracias. ¿Existe algún archivo videográfico o fotográfico de los avistamientos, en el caso de avistamiento OVNI? No hay un museo, no hay un museo OVNI.
¿no? Hay colecciones privadas, ¿no? Colecciones privadas de avistamiento, ¿no? Yo tengo una colección de avistamiento ovnis, ¿no? Y hay otros investigadores que también, pero no hay un museo abierto al público, que debería haberlo. Ahora sí voy a pasar a las preguntas de los participantes. Vamos a Adelante, tratar por favor. de traducirlas y de explicarlas porque siempre hay una que está duplicada, que siempre las personas piensan igual. A ver, doctor, existen los viajes astrales. ¿Quiénes pueden hacerlo sin necesidad de utilizar ayahuasca, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista de las teorías paranormales, teorías espiritualistas, se habla de que si existe 7.000 millones de personas en el mundo, existe 7.000 millones de personas que cuando duermen hacen viaje astral. Dice que todos cuando dormimos hacemos viajes astrales. Es cuando nuestra alma sale del cuerpo y no tiene las barreras del tiempo ni del espacio. O sea, ya hay un viaje astral totalmente natural, ¿no? Ahora, hay personas que buscan hacerlo esto artificialmente, voluntariamente, y para eso se escogen a las tres grandes plantas sagradas del Perú, ¿no? Que es la coca, el chachao de coca, ¿no? Que es una costumbre ancestral, ¿no es cierto? A través del San Pedro o Huachuma, ¿no? Y de lo que en la Amazonía se llama, pues, la ayahuasca, ¿no? Si bien es cierto que el chachar coca te abre un 15% de tu conciencia, el Huachuma te puede abrir un 30%, el caso de ayahuasca es una cosa, pues, explosiva, ¿no? Te abre la mente en un 80-90%, y la capacidad que tiene la conciencia de expandirse, ¿no? Ahora, eso es muy importante que se sepa que tiene que ser hecho, pues, por personas calificadas, digo yo, expertos. Hay ritualistas, ¿no? Que tienen experiencia al respecto y que pueden ser recomendados por agencias de viaje, por ejemplo, que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? Porque tener mucho cuidado al tomar este tipo de alucinógenos, digamos, ¿no? Que son muy interesantes, pero siempre hay que tener la debida cautela. Aquí Ana Paula Herrera nos cuenta una vivencia que hace unos años, a ver, te lo resumo, es un poco largo. Viajó con su familia y cuando regresaron, una vecina les reclamó porque habían hecho tanta bulla en la madrugada, que escuchaba que movían sillas, muebles, que jalaban la cadena del baño cada rato y una persona silbando fuerte, pero que esa noche no había nadie en casa. Y esto es algo que se repite en muchas personas, ¿no? Muchos escuchan las sillas que se mueven, este, las canicas. He escuchado muchos casos de sonido de canicas en las paredes, en los techos. ¿Qué puede ser esto? Bueno, lo que pasa es que yo siempre digo que la realidad es una gran casa magnífica, ¿no? Yo creo que hay muchos hogares en los que lo que llaman que penan. Hay veces que hay actividad paranormal que es simplemente pasajera, ¿ah? O sea, hay actividad, digamos, un par de semanas y se va. Hay otros que vienen para quedarse. Hay mucho que tiene que ver con respecto a la casa o edificio o departamento sobre donde ha sido construido. Si ha sido construido sobre una huaca, si ha sido construido sobre un cementerio, sobre entierros. Hay que entender que mucha parte de Lima, por ejemplo, y también de otras ciudades del Perú, eran chacras y luego esto se fue urbanizando, igual pasa en Lima, ¿no? Entonces, cuando eran chacras, eran haciendas, eran fundos, a veces había pues, personas que morían y se eran enterradas. En el caso de La Molina, por ejemplo, había zonas donde había esclavos negros, y actualmente en las zonas altas de La Molina se ven muchos espectros de ese tipo. Entonces, a veces tiene que ver no con el lugar, tiene que ver con la persona. Tiene que ver con la persona que de repente tiene esa capacidad de ver que no tiene cualquier persona, o ha habido un despertar, ha habido un aumento. Tiene que ver con el tema también a veces de la actividad energética propia, ¿no? Por ejemplo, de adolescentes o de personas que viven solas, en lo cual hay una energía sexual contenida. Aparece el tema de los incubos o sucubos. Hay el tema también de, entre comillas, los encantamientos o hechizos. Hay todo un bagaje de información con respecto a la actividad paranormal que puede ocurrir en una casa. Pero generalmente, digamos, lo que más común se ve es el tema de las sombras, el tema de los hombres sombra, los shadow people, el tema de los bultos negros, el tema de las canicas, ¿no? Que tac, 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 tac. O se escucha las canicas, o se escucha que mueven los muebles, o se escucha cadenas. Cuando uno sube, los muebles están intactos. El tema de la cocina, que mueven los platos, rompen platos, ¿no? Ese tipo. Pero generalmente son a un nivel de ser fantasmas, o sea, la energía fantasmal de personas desencarnadas, o que tuvieron una muerte violenta, o que quieren comunicarse algo con nosotros.
pero cuando ya ocurre otro tipo de manifestaciones, como es que empiezan a tumbar la pared, o sea, a tocar la pared fuerte, 3 toques, tum, 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 o empieza a escuchar como que están rasguñando las paredes, hay que tener mucho cuidado, porque ya estaremos pasando a otro nivel. Eso no son simples fantasmas, ¿no? Sino ya se habla de presencias de... Todo este bagaje de información y de hechos que ocurren generalmente, a veces también tiene que ver con los lugares tradicionales de Lima, por ejemplo, como son los Barrios Altos, como es Barranco, como es Chorrillos, como es San Juan de Miraflores, lugares donde ocurrieron eventos trágicos, como las batallas de la Guerra del Pacífico, lugares donde ocurrieron eventos, accidentes terribles, como en el caso de Mesa Redonda o el caso del Estado Nacional de los 60, ¿no? Entonces, esos factores coadyuvan a que haya presencia paranormal en un determinado lugar. Anthony, ¿qué mito o leyenda peruana te sorprende o te llama más la atención? Bueno, en realidad, yo soy de las personas que más que estudiar mitos y leyendas, a mí lo que me interesa son hechos contemporáneos que estén a punto de convertirse en leyendas, ¿no? Y eso es lo que a mí me asombra mucho. Hay 2 casos, ahorita hay 3 casos, pero hay 2 casos que a mí me asombran mucho. Uno es el de la mujer vampiro de Barranco, en que hubo 3 testimonios importantísimos de Ciro Modeo, el taxista, del periodista de investigación Carlos Valle y de un empresario minero que vieron a este ser, en la mujer vampiro de Barranco, o el otro que también parece impresionante, la mujer lobo de Chorrillos, el cual ya tenemos cerca de 15 testimonios de taxistas que han recogido a una mujer y luego una muchacha muy joven de 22 años y luego en el camino ella les lleva al cementerio Santa Rosa de la Policía Nacional de Chorrillos y se transforma en un engendro de 4 patas, una cosa terrible. Otra cosa, el caso que he investigado, que es muy interesante, es lo que he denominado el espectro del puente Benavides, ¿no? En el cual hay 3 testimonios de 3 taxistas, no, 2 taxistas y una persona que vieron cómo había una especie de un ser que en la época cuando, bueno, ahora ya no se puede, porque en la época había fiestas, toda la gente que regresaba del sur paraba en el puente Benavides y ahí se distribuían a diferentes sitios. Bueno, veían siempre que a veces llegaban jóvenes o personas en estado etílico, estaban ahí sentadas en el puente, bajo el puente de Benavides, y de repente veían una especie de una mujer que los alzaba y los llevaba hacia el centro de la pista para que sean atropellados por automóviles o camiones, ¿no? Entonces, ese tipo de casos a mí francamente me asombra, pero de entre todos, el que a mí francamente me sorprende es que, bueno, ahorita que estoy investigando yo, ¿no? El Yauraja que estoy investigando en Roldán, ¿no? En Cañete, del cual tenemos como decía yo, una necropsia, ¿no? Pero no, el que a mí me llama muchísimo la atención es el de la mujer lobo de Chorrillos, porque hay muchísima gente que lo ha visto, muchísima gente que le ha pasado, y no entendemos todavía cuál es lo que hay detrás, de cómo una mujer puede transformarse en otra cosa, en un animal, ¿no? Eso sí a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas ahí que investigar. Acá nos han dejado una pregunta sobre las historias de taxistas, y tú también las acabas de mencionar. Yo también he escuchado de versiones de taxistas y de camioneros, de transportistas de carga, que siempre tienen historias paranormales y aventuras. ¿A qué se debe este fenómeno? Que siempre sean ellos los que Bueno, tienen este tipo de historias. bueno, generalmente esas historias pasan de noche, ¿es cierto? Y ellos son en los taxistas lechuceros, los que trabajan de noche y los taxistas. De hecho, la mujer vampiro de Barranco y la mujer... Anthony, tu audio. Anthony. Un ratito. A ver. Anthony, ¿me escuchas? Anthony, tu micrófono no te escucho. A ver, un ratito, a ver si nos comunicamos con Anthony en privado. Ahora sí te escucho. A ver, hacemos una prueba, se te fue el audio. No te Sí, escuchamos sí. la respuesta. Entran llamadas. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí te estamos escuchando bien. Sí, bueno, Sí, lo que decía, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el tema de la actividad nocturna que tienen tanto camioneros como taxistas. Generalmente el fenómeno ocurre de noche. Y en el caso de los camioneros, sabe que la red vial peruana es muy grande, atravesando costa, sierra y selva, y en muchos lugares ha habido muchos accidentes, ¿no? De lugares que se tornan pesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, y donde aparecen este tipo de personajes, el tema de la gringa que hay a la salida cerca del peaje de Huacho, ¿no es cierto? Que si venga una mujer de esas características. Hay la zona que es antes de llegar a Huancayo,
partiendo de Jauja a Huancayo, hay una zona que se llama la Curva del Diablo, creo, donde ocurren constantemente accidentes y donde ven como a seres, espectros que cruzan la pista y ocasionan accidentes, y así por el estilo, ¿no? Entonces hay muchos puntos en el Perú donde ocurren este tipo de eventos, tanto ovnis como paranormales. No sé si tú escuchaste la historia de la, no recuerdo en qué parte fue, yo sí me acuerdo que me la contaron de chico, de un transportista que jaló a una chica y la llevó a su casa, y al día siguiente el hombre encuentra en el asiento la casaca, va, se la lleva, y le dicen que había fallecido, llega al cementerio y encuentra la casaca igual ahí. ¿Qué? ¿Has escuchado esta historia? Si me la puedes Sí, actualizar, porque claro. me ha resurgido la historia ahorita y me gustaría actualizarla. Sí, bueno, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, en las pistas siempre. De hecho, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, incluye esa historia en uno de sus libros, me parece que en Ojo de Perro, me parece, que ahí ocurre, incluye eso. O sea, sí, es más que todo como una leyenda urbana, ¿no? La estructura siempre es la misma, ¿no? Camionero que recoge a muchacha que le pide el saco, luego ella le dice que pare en tal casa, él la deja y se siente atraído por la chica, pero se olvida que ella se lleva el saco, la casaca o lo que sea, al día siguiente él va y la mamá le dice, no, mi hija ha muerto hace 5 años y no me cree, vamos a su tumba, van a la tumba, ven la cruz y está el saco, la casaca colgada del chofer. Eso sí es una historia, como una estructura que se ha repetido muchísimas veces, pero yo creo que más que todo como una leyenda urbana. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hola, Anthony, Hola, ¿me escuchas? sí, te escucho fuerte y claro. Sí, se me reinició el Zoom, no sé qué pasó, mil disculpas. A ver, continuamos con, no sé si llegaste a Evento terminar paranormal de la... repente. Sí, estoy con un poco la señal baja, me sale aquí el internet de casa. No sé si llegaste a terminar la pregunta, la respuesta, perdón. Sí, bueno, no, lo que decía era que es una estructura como de una leyenda urbana, ¿no? Y que recorre toda la Panamericana y que inclusive ha sido considerada esta historia en un libro del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, yo creo que es más que todo una leyenda urbana, es historia. Perfecto. A ver, tenemos otras preguntas. Nos han llegado bastantes preguntas. Creo que vamos a hacer una ronda más corta y te comprometo para una siguiente oportunidad continuar. Esta conversación está se ha vuelto bien interesante. Ok, con todo A gusto. ver, en Pachacamac existen unos murales. En Pachacamac existen unos murales donde se grafican las plantas sagradas con las que se hacían los viajes astrales, pero también se grafica un pez muy parecido al tramboyo. ¿Sabe algo de eso? No, 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 no. Esos frisos de Pachacamac no los conocía. Lo que sí sé es que Pachacamac fue el oráculo más importante del Perú antiguo, ¿no? De todas partes del Perú antiguo venían a Pachacamac, era como una especie de centro, un adoratorio o centro espiritual importante, de hecho el más importante del mundo andino antiguo, en Pachacamac. Curiosamente, en Pachacamac ocurre una serie de eventos sobre el fenómeno ovni muy interesantes, ¿no? Pachacamac se caracteriza, entre otras cosas, no solamente por el tema de avistamientos ovnis, sino por la presencia de seres extraterrestres humanoides, ¿no? Si no, usted sería cuestión que pregunte, por ejemplo, a las personas que tienen en Mamacona caballos de paso y que en cierta noche de luna llena pasean, entrenan su caballo de paso en esa zona, se llama Mamacona, Pachacamac. Lo que me cuentan es que muchas veces han tenido encuentros, no digo con luces en los cielos, medias extrañas y erráticas, no, con seres extraterrestres, o sea, seres biológicos anómalos, ¿es cierto? Hay uno que me gustaría contar rápidamente, es de un grupo de personas que tienen un club, ¿no es cierto?, para montar caballo de paso de Mamacona y que practica muchas veces de noche. Estaban recorriendo a la orilla del mar, la zona de frente a Pachacama, a la orilla de Pachacama, y de repente está montado en su caballo y de repente ven una especie de un objeto, como si fuera un Volkswagen pequeño, como que estaba ahí estacionado, pero no era un Volkswagen, era como una máquina. Y delante había dos tipos altos, ¿no? Entonces ellos pasan por su lado, están montando caballo de pasos,
Y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, ¿qué tal? Y dice que lo que él ve, dice que eran como tipo morenos, ¿no? O sea, unos hombres altos, flacos, morenos. Entonces, y uno le dice al otro, oye, hermano, dices, parece basquetbolista norteamericano, ¿no? Los basquetbolistas son más de 2 metros, ¿sí? Y pues se pusieron a pensar de que a la altura que estaban ellos, montados en el caballo, para que ese hombre esté a la altura de ellos, es que ese hombre tendría que tener 2,5 metros, ¿no? Entonces fueron así, regresaron y ya no estaban, ya no estaban, ¿no? Y así como eso, hay muchas experiencias de encuentro con seres extraterrestres en la zona de Pachacama, en la zona de Mamacona, ¿no? Y tiene que ver eso con el tema arqueológico, no lo sé. Lo que sí sé es que esa zona era en la antigüedad una zona sagrada, una zona muy sensible del punto de vista energético y espiritual. Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo nació tu interés por este tema, el tema paranormal, el tema OVNI? Ah, bueno, ahí tendríamos que tener otra, otra charla porque es un poco larga, pero te lo digo en un par de minutos. Mucha gente me pregunta eso, ¿no? Porque yo, cuando me encuentro con amigos de mi promoción, ¿no? Muchos de ellos son jueces, vocales de la Corte Superior, o hasta miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Me dicen, Anthony, tú eres el número uno del salón, ¿qué pasó? Ahora estudias extraterrestres y marcianitos y duendes. Y yo le digo, sí, pues, ¿no? La vida es extraña, pero yo me siento realizado, ¿no? Porque encontré un nicho en el cual no había nada en el Perú, prácticamente, y el Perú me sorprendió a mí e hizo mi vida, pues, fascinante, ¿no? Nada, pasó de una manera muy extraña, tiene muy largo explicar, pero digamos, corto, eh, si podrán entenderme. Sería el año 96, yo estaba en mi casa, era abogado, estaba dedicado pues a mi carrera, totalmente, y lo mío, en todo caso, aparte del derecho, era el arte, ¿no? Siempre me gustó escribir, la literatura, soy poeta, he publicado poesía, entonces, ese es básicamente el cine, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Siempre me ha gustado, o sea, y además creo que lo que sé hacer mejor es eso, escribir. Cuando de pronto eran 3 de la tarde, quiero pensar que era 3:33, un tema número 33, que de repente en otra ocasión podemos conversarlo, estaba relajado, muy tranquilo, había cenado, en la casa de mis padres, estaba en la puerta de la casa de mis padres, allá en La Molina. Y la calle estaba muy tranquila, ¿no? Era sol, verano, y de repente estaba muy relajado, y de repente yo sentí como que algo vino del cielo, algo de arriba, como, no sé, te puedo decir, un rayo, una energía, no lo sé, pero una cosa que vino de arriba y se posicionó acá, acá en la parte de acá de esta parte de mi cabeza, y de repente dije, qué cosa tan rara. Y de repente entró dentro de mí esa energía. O sea, yo sé que para muchos que me están oyendo le parecerá absolutamente inverosímil, pero ¿qué les puedo decir? Les cuento mi experiencia tal cual, ¿no? Esta suerte de energía entró dentro de mí, en mis venas y arterias, y fue creciendo y fue como si estuviera llenando mi cuerpo, como si un vaso se llenara de agua. Ahora, hay que entender de que yo nunca he sido una persona especialmente espiritual ni religiosa, nunca he tenido un rollo por la búsqueda de Dios, ni siquiera he estudiado en colegio religioso, yo he estudiado en un colegio nacional, el Guadalupe, ¿no? En el colegio de la República, en fin. Pero eso pasó. Sentí esa especie de energía dentro de mí, y de repente en ese momento yo sentí una paz y una felicidad que nunca más he vuelto a sentir en mi vida. Solamente esa sensación de felicidad he sentido 2, 3 veces, ¿no? Y a veces yo digo siempre eso se siente cuando tú te reflejas en los ojos de la persona que amas, por ejemplo. Esa sensación de felicidad, ¿no? Que puede ser cuando conoces a tu hija por primera vez, o cuando a la persona amada en un teatro, escuchando una obra clásica, la ves a los ojos, ese tipo de cosas. Algo se asemeja, pero no es esa totalidad, digamos, ¿no? De lo divino reflejado en lo humano, podría ser. Pero eso sentí. No, no sé cómo explicarlo, ¿no? Los taoístas sí me emplean metáforas, yo no sé qué decir, solamente que me sentía una profunda e infinita felicidad. Y ese contexto sentí en mi cabeza como una especie de una frase, un mensaje, no lo sé, que venía de alguien poderoso e imponente, ¿eh? Y que me dijo lo siguiente, ¿no? Esto es lo único que interesa, o la única realidad, o lo único que vale. Dar amor y recibir amor. Y de repente todo, se fue. Y te digo, ¿qué pasó? Pues, qué extraño, ¿qué es esto? Yo la verdad estaba un poco preocupado, me pensé que me estaba volviendo loco. Y en la noche, ese día tan raro, tan mágico, porque yo creo que tuve la más paranormal de las experiencias, yo no lo pedí, ¿no? Estaba durmiendo en la noche y sentí como que una presencia femenina me dijo al oído, Epifania.
epifanía. ¿Qué pasó? ¿Epifanía? Y recuerdo que esas 48 horas sentí como que mi mente se aceleró, o sea, todo lo veía brilloso, a pesar de que yo tengo 8 puntos de miopía, sabía quién tocaba la puerta, quién tomaba el teléfono, todos los problemas los sentía fáciles de resolver, o sea, mi mente se aceleró. Y de repente todo se fue desacelerando hasta tener una mente normal. Mi búsqueda cambió, mis lecturas cambiaron, le llegó a mi mano un libro de cómo hacer regresiones. Regresión es la posibilidad de hacer recordar a una persona sus vidas pasadas, y practiqué con mi mamá, con mi señora madre, hice regresiones, más de 300 regresiones de hecho, en estos 20 años, y una regresión en el año 99, de una señora Miriam Villacorta, me dijo: Anthony, me ha pasado algo extraño en mi cama con mi esposo el jueves pasado, hago la regresión y me encuentro con que ella no estaba recordando una vida pasada, sino, recordó ella un supuesto secuestro extraterrestre. A partir de ese momento empecé a investigar el tema OVNI, ¿no? Y luego, tiempo después, vino el programa de radio, Viaje a Dimensión Radio Capital, y ahí me metí en el tema paranormal. Y así, y aquí estoy. Buenísima historia, Antonio, muchas gracias. Ya tenemos que ir terminando, vamos a ir con las dos últimas preguntas. ¿Hay algún grupo de investigación OVNI o de investigación paranormal aquí en el país y del cual uno se puede inscribir y ser parte? Mira, nosotros estamos empezando a conformar lo que se llama la Asociación Peruana de Ufología, APU, en el cual estamos reuniendo a diversos investigadores de diferentes partes del Perú que estaban sueltos, ¿no? Había investigadores en Arequipa, otro en Piura, otro en Huánuco, otro en el Cusco. Entonces, yo dije, ¿por qué no nos organizamos? ¿No? Te les planteé, los llamé, los busqué a lo largo de estos últimos años, y hemos conformado eso, APU, ¿no? Asociación Peruana de Ufología. Y hay miembros muy destacados, ¿sabes? Que están destacando. Yo me siento feliz, lo siento como mis alumnos, mis hijos ufológicos, y están destacando. Este chico Rafael Mercado en Arequipa acaba de, le voy a dar YouTube, ¿cómo se llama? Como su recordatorio de 100.000 seguidores. Hay gente como como Manuel Llanos en Huánuco, Rafael Mercado en Arequipa, Fernando Bendezú en Tacna, diferentes personalidades, ¿no? Y diferente parte del Perú. Entonces, sí, con ella estamos haciendo esta organización, pero todavía no hemos abierto porque todavía nos falta ese nivel de organización para poder abrirnos al público que quiera seguirnos en las investigaciones, o de una manera enseñarles, con la experiencia que tenemos, cómo hacer una investigación seria, ¿no? Formal, que se quiera científica, ¿no? Todavía no, pero estén atentos a mi cuenta en el Facebook Perú Misterio, ¿no es cierto? Y a mi cuenta en el Instagram, @AnthonyChoOficial, y si abrimos algo por el estilo, tengan cuidado que lo vamos a comunicar. Anthony, ya la última pregunta, creo que esta puede ayudar a muchas personas. ¿Qué hacer cuando uno enfrenta o está frente a un evento paranormal? ¿Qué es la reacción que debe tener? ¿Ovni o ¿Cómo? fantasmal? ¿Ovni o Paranormal, fantasmal, creo que es la mejor respuesta, ¿no? Porque mucho se dice que decir lisuras, gritar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona? Y creo que con eso ya nos podemos ir cerrando. Bueno, en realidad es más común de lo que uno cree estar frente a un fantasma, a una presencia paranormal, ¿no? Es mucho más frecuente de lo que uno piensa, ¿no? Entonces mucha gente no habla del tema. Hay que entender de que en realidad no deberíamos ser interrumpidos ni atacados por nadie, ¿no? O sea, nosotros somos seres humanos que tenemos el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones y que nada interfiera con respecto a eso. Pero a veces ocurre que por determinadas circunstancias ocurren estos eventos paranormales. Generalmente, en la mayoría de los casos, son fantasmas. Son personas, son seres que han sido humanos y que han muerto y que está el espíritu ahí. Y por algún motivo se han quedado en este plano, y son seres de alguna manera energéticos que buscan energía. ¿Qué es lo que buscan nosotros? Buscan energía. Porque se alimenta esa energía para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la energía que ellos necesitan de nosotros? ¿Cuál es la energía que ellos se explaya de nosotros que ellos necesitan? La energía negativa. De eso se alimentan. Porque esos seres que están aquí, cuando son negativos, necesitan energía negativa.
¿A qué me refiero con energía negativa? Al odio, a la cólera, a la bronca, al miedo, sobre todo el miedo. Por eso que estas entidades buscan asustarnos, para causarnos miedo y de ahí sacar la energía. No es en vano que ellos busquen el susto, ¿no? Porque la energía del miedo ellos la absorben. Igual la energía de la bronca y la cólera. Por eso de que tú señalabas, de cuando estás frente a un fantasma y empezar a decir lisuras, bueno, tú le espantarás en ese momento, como quien espanta a un perro cuando te quiere atacar, ¿no? Pero eso va a regresar y con mayor fuerza, porque está alimentando de la energía negativa, o sea, provoca eso precisamente. Ahora, lógicamente, la mayor energía que combate eso es la energía del amor, pero es bien difícil de que tú estás ahí tranquilo en tu casa, aparece un hombre sin cabeza y tú le digas, te quiero mucho, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, hay una actitud con la cual uno debe afrontar eso. La tranquilidad y la firmeza en la firmeza de carácter de ánimo frente a eso. Algo así como una actitud de, no me asustas, tampoco me vas a provocar bronca, ni odio, ni te voy a insultar. Yo estoy aquí, yo soy un hijo de Dios, y vete con el amor, vete con la luz. Es decir, esa firmeza, sin miedo y sin odio. Ahora, si eso podría uno llegar a despertar una conmiseración, una piedad, que también podría pasar, porque uno se pone a pensar, ese espíritu que está ahí, qué pena, ¿no? No debería estar ahí, debería estar en otro plano, pero ¿por qué está ahí? Y uno se compadece, se conmisera, esa energía de conmiseración, que al final es de amor, para ver que eso se vaya. Y cómo no, hay también algunas cosas, objetos que también podrían ayudar mucho, como por ejemplo la cruz de San Benito. La cruz de San Benito está consagrada por la Iglesia Católica como la cruz de los exorcistas, ¿no? Una cruz de San Benito consagrada en una misa católica ayuda mucho. Hay una frase, pero es que ahí es un tema complejo, porque estamos entrando ya al tema del sistema de creencias. Hay gente que cree, gente que es budista, gente que es hinduista, gente que es católica, gente que es cristiana. Entonces, todo sirve en tanto y en cuanto tú lo asumas como verdadero de acuerdo a tu sistema de creencias. Para los católicos, por ejemplo, existe una figura muy poderosa de protección, que es para los católicos, ¿no? Yo soy católico. El Señor de la Divina Misericordia, ¿no? Es muy potente. Y rezarle, por ejemplo, en caso que haya esa presencia en los hogares. Y hay una frase que tiene el Señor de la Divina Misericordia que es, Jesús, en ti confío. Si uno está esa presencia ahí y uno se repite 3 veces la frase, pero de corazón, Jesús, en ti confío, esa presencia se irá. O el rosario de la Virgen María, porque la Virgen María es algo que repelen estas entidades. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue una humana que trascendió, que alcanzó la divinidad, una humana, ¿no? Y otra cosa que también interesante, si hay esta cosa muy fuerte, es orar, pero orar en familia, porque el amor es la energía que mueve los universos, el amor, es la energía que mueve los universos. Y no hay mayor fuerza de amorosa que la que reside en la familia, ¿no? En la familia. Si pudiesen orar padres, hijos, abuelos, juntos, cuando ocurre este fenómeno sería impresionante cómo esto se va, ¿no? Pero estamos en un contexto un poco difícil, pero te digo, ¿no? El amor es al final lo que sana todo. Buenísimo, Anthony. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Nos han quedado muchísimas preguntas. Yo creo que da la oportunidad de hacer más que nada un conversatorio de pregunta-respuesta. Vamos a coordinarlo para tenerlo en otra oportunidad. Y nada, Anthony, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Y a todos los que nos estén conectados, sigan viendo las redes sociales de la Asociación Peruano-China para que estén atentos a las próximas actividades. Muchas Ok, gracias a muchas todos. gracias Buenas a ti. noches. Buenas noches y cielos, cielos. Chao. Madre.